Estabas distraído, pero algo hoy te trajo hasta aquí. Y tal vez no sea coincidencia, tal vez sea la última advertencia antes del punto sin retorno. Todo comenzó con una carta, pero no una carta común, escrita con tinta y papel. Era una transmisión urgente, divulgada de madrugada por el canal oficial del Vaticano, y misteriosamente eliminada minutos después. Un pronunciamiento breve, grabado con el Papa León XIV solo, sin cardenales al fondo, sin símbolos de poder. Solo él, frente a una cruz. En la grabación no hablaba como líder religioso, ni como jefe de Estado, hablaba como padre. Si tienes hijos, escucha con el corazón. Lo que viene pondrá a prueba todo lo que crees que es verdad. Y si los padres no están de pie, los hijos caerán. Eso fue todo. Y luego, silencio. Pero ese silencio resonó más fuerte que cualquier sermón. En menos de 2 horas, foros secretos comenzaron a surgir en la Deep Web. Analistas en Roma confirmaron que la grabación no figura en los archivos oficiales. Un sacerdote brasileño, infiltrado durante años en el sector de comunicación de la Santa Sede, hizo una revelación aún más sombría. Este mensaje fue enviado a un único grupo de personas, líderes de familia en Brasil. ¿Por qué? ¿Por qué el Papa hablaría directamente con los padres brasileños? ¿Por qué ahora? Según el documento filtrado, el Papa mencionó que el eje espiritual del mundo se está desplazando, que Roma ya no sostiene el peso de la última resistencia y que, en sus propias palabras, el corazón de la fe se mueve hacia el sur, donde todavía hay dolor, donde todavía hay fe, donde aún hay padres dispuestos a arrodillarse por sus hijos. No era solo un mensaje, era una convocatoria, y Brasil sería el epicentro. Puedes pensar que es exagerado o una teoría conspirativa, pero si eres padre, si tienes bajo tu responsabilidad la mirada de un niño, el futuro de un hogar, entonces algo dentro de ti ya se está inquietando, porque no se trata de religión, ni de política, es guerra espiritual. La generación que se está formando ahora será la que enfrentará los días más oscuros de la historia. Y si no hay padres fuertes, vigilantes y de rodillas, el enemigo no dudará. ¿Tú también lo sientes? Entonces escucha. Esta fue solo la primera parte del mensaje. Lo que viene después revela el verdadero motivo detrás del llamado papal. El archivo encriptado, que supuestamente contenía la continuación del mensaje del Papa León XIV, fue descifrado por un grupo de exorcistas y teólogos disidentes en el interior de Minas Gerais. Pertenecen a una orden informal conocida como la Vigilia de los Hijos de la Última Alianza, una fraternidad silenciosa de sacerdotes, pastores y padres que creen que la batalla final no será política, sino doméstica. Según ellos, el contenido siguiente del mensaje del Papa es aún más perturbador. León XIV mira directamente a la cámara. La voz está quebrada, como si cada palabra pesara en el alma. Los portales se están abriendo, y no son portales físicos, son decisiones que los padres han tomado en silencio. Pantallas encendidas durante la madrugada, palabras no dichas, oraciones olvidadas. La presencia paterna está siendo sustituida por entretenimiento barato y ausencia emocional. Y entonces menciona a Brasil de nuevo. Es en Brasil donde aún quedan hombres que lloran en secreto, hombres que no lo tienen todo, pero aún se arrodillan, que todavía piden la bendición al Padre, que todavía abrazan a sus hijos y los llevan a la escuela. Ellos son los últimos guardianes. La cámara tiembla. Por un instante, una sombra parece pasar detrás del Papa. Algunos afirman que fue una falla técnica, otros juran haber visto la silueta de una figura encapuchada con ojos como brasas encendidas. Pero lo que viene después es el núcleo del mensaje. León XIV revela que dentro del Vaticano existe un dossier secreto sobre la destrucción de la figura paterna,
un plan trazado durante décadas por fuerzas infiltradas en las estructuras religiosas y culturales con un objetivo simple: romper el vínculo entre padres e hijos. El Papa llama a esto la herejía invisible. Si se borra al Padre, también se borra a Dios. Si el Hijo no conoce al Padre, no sabrá reconocer al Padre Celestial. ¿Comprendes la gravedad de esto? Mientras el mundo discute política, ideología y redes sociales, hay una fuerza sutil, casi imperceptible, que actúa dentro del hogar, en la rutina, en el silencio, en la distancia. Esa fuerza no grita, susurra: déjalo para después, estás cansado. Ellos entenderán, pero el diablo entiende y se aprovecha. El Papa concluye diciendo que los próximos 6 meses serán decisivos para las familias brasileñas, que el cielo está observando, que habrá un juicio simbólico, no en el trono blanco, sino en el altar cotidiano. Solo pide una cosa a los padres: vuelvan a orar en voz alta, dentro del hogar, aunque sea por 3 minutos. La guerra ha comenzado, y la trinchera más olvidada es la sala de tu casa. ¿Te has detenido a pensar por qué justo ahora? ¿Por qué hay algo que ya no puede posponerse? El capítulo 3 de la transmisión secreta del Papa León XIV ya no habla al mundo, habla directo a ti. El Papa baja la cabeza. La iluminación del lugar donde graba parece más tenue, casi como si hubiese una niebla invisible. El silencio se prolonga, y entonces dice: Padre brasileño, no tienes idea de cuánto te teme el infierno. Esa frase no tiene sentido hasta que él la explica. El Vaticano desde el siglo XIX mantiene una división oculta conocida como Speculum Dei, o espejo de Dios. Este departamento no trata de política ni de teología. Solo estudia los efectos espirituales de las oraciones hechas por padres a favor de sus hijos. Y el descubrimiento fue aterrador. Una sola oración de un padre quebrantado, hecha con lágrimas a las 3 de la madrugada, puede alterar atmósferas espirituales enteras, puede bloquear ataques, puede interrumpir pactos generacionales, puede desactivar maldiciones ancestrales. Pero eso el mundo no quiere que lo sepas. Porque mientras más crees que eres débil, más fuerte se vuelve el enemigo dentro de tu casa. El Papa continúa: nos están haciendo creer que la paternidad es ausencia, rigidez o descontrol. Pero la verdad es que el padre es la última muralla. Cuando cae, el caos entra. Y muestra un dato oculto: en regiones donde hay oración paterna diaria, el índice de suicidio adolescente cae drásticamente. No se trata solo de estadísticas, se trata de vidas, de almas. Y es por eso que, según León XIV, hoy existe una operación espiritual para silenciar a los padres, con vergüenza, con desánimo, con ocupaciones, con distracciones. El padre no necesita ser perfecto, solo necesita estar presente, de cuerpo y espíritu. En ese momento el video sufre una interferencia, el audio falla. Pero un fragmento puede recuperarse, y tal vez sea el más impactante. Si estás escuchando esto, debes saber: tu hogar es una fortaleza, y tú eres el guardián. Si caes, otros caerán contigo, pero si te levantas, hasta los muros del infierno temblarán. Esto no es drama, es guerra, y la guerra ha llegado a tu puerta. Sientes como si algo estuviera por suceder. No es solo una intuición. Es un llamado. En las últimas décadas, silenciosamente, los sistemas que sostenían la autoridad espiritual de los padres han sido desmantelados. Y, según documentos rescatados por la vigilia de los hijos de la Última Alianza, eso no fue casualidad, fue una estrategia. El capítulo 4 del mensaje de León XIV trae una advertencia directa y sin rodeos. Están usando a los hijos para destruir a los padres, y usando a los padres para perder a los hijos. Quizá ya lo hayas visto, pero no percibiste el patrón. Los medios retratan al padre como estúpido, ausente o violento. La escuela corrige la autoridad del padre con nuevos manuales ideológicos. Y dentro de la propia iglesia, muchos padres han sido silenciados, llamados al servicio,
pero no al altar, reprendidos por su pasado, pero nunca restaurados para el futuro. El Papa denuncia que hoy existe un acuerdo velado entre política, tecnología y religión para hacer al Padre irrelevante, y entonces declara algo estremecedor. Cuando se remueve al Padre, el anticristo se siente a gusto. Esa frase causó revuelo entre parte de los cardenales, pero él no retrocedió. Dijo que no hablaba como doctrinador, sino como centinela, y contó un sueño profético que tuvo la noche anterior al mensaje. Vi a Brasil como una casa en llamas, pero en medio del humo había hombres de rodillas, con las manos en el suelo, con lágrimas en los ojos, y cada vez que uno de ellos abría la boca para orar, una parte de la casa era reconstruida, incluso en medio del fuego. ¿Qué significa ese sueño? Según él, que el tiempo de la restauración comienza con la oración silenciosa del Padre. No exige dinero, ni perfección, solo entrega. Y aquí viene el punto más urgente del mensaje. Si eres padre y estás oyendo esto, esta noche, antes de dormir, impón tus manos sobre tu hijo, aunque esté dormido, aunque ya no viva contigo, aunque te haya rechazado, impón tus manos, aunque sea en el mundo espiritual, y di: te bendigo en el nombre del Padre que está en los cielos. Esto, según León XIV, activa una marca espiritual invisible, una identificación que los ángeles reconocen y que los demonios respetan. Tal vez hayas fallado mucho, tal vez hayas abandonado, te hayas perdido, te hayas callado, pero si oras hoy, el cielo puede reescribir lo que el infierno intentó destruir, porque el Padre no es solo figura de autoridad, el Padre es una llave. Tal vez no te veas como un héroe, pero a los ojos del mundo espiritual, el simple hecho de que no hayas desistido ya te convierte en una amenaza. Ahora clasificado por el Vaticano como interdicto apostólico, es decir, prohibido de ser mencionado en púlpitos o documentos oficiales. El Papa León XIV entrega el fragmento más conmovedor y peligroso de toda la revelación. Hay una maldición circulando en Brasil, pero no nació aquí, fue importada. Una maldición que se disfraza de libertad, pero huele a abandono, y su nombre es orfandad espiritual. Ataca los hogares en silencio, alejando a los hijos de los padres y a los padres de Dios. El Papa muestra un mapa. Regiones donde la ausencia paterna generó ciclos de violencia, depresión y desesperación silenciosa, pero también muestra otra cosa: lugares donde hombres comenzaron a reunirse en pequeños grupos para orar con sus hijos. En esos puntos se registró una reducción inexplicable de tragedias familiares, suicidios evitados, diagnósticos revertidos, pero nada de eso salió en las noticias. Porque los milagros hechos en la oscuridad no generan audiencia. Y entonces el Papa dice algo que parece un lamento. Si los padres supieran el poder que tienen, los cielos serían más claros y el infierno más silencioso. Con los ojos húmedos, hace un llamado directo a todos los hombres que, incluso imperfectos, todavía aman a sus hijos, incluso en silencio, incluso desde lejos. Tú que me estás escuchando, aunque hayas fallado, hay esperanza. Todavía puedes ser un puente, todavía puedes bendecir, todavía puedes proteger. Porque un padre que se arrodilla levanta a toda una generación. Y aquí, en este punto, hago un pedido personal para ti. Si este mensaje habló a tu corazón, dale me gusta al video. Comenta desde qué ciudad lo estás viendo. Y compártelo con otro padre que tal vez esté en silencio, pero necesita despertar. El mensaje aún no ha terminado. Las últimas líneas del pronunciamiento confidencial de León XIV ahora miran hacia el futuro. Un futuro que depende de las decisiones que tomarás en las próximas semanas. El Papa inicia este capítulo citando un versículo, uno que raramente se asocia con la figura paterna, pero que en este contexto adquiere un peso profético.
Y Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. De Malaquías 4:6. Pausa, respira hondo, y luego susurra: esta profecía no habla del pasado, habla de Brasil, y el tiempo es ahora. Según León 14, la profecía de Malaquías es la última voz registrada en el Antiguo Testamento y la primera advertencia espiritual para la generación de la restauración. Y él cree, con convicción personal, que Dios eligió a Brasil para ser el país donde esa palabra se cumplirá de forma literal. ¿Pero por qué? Porque según él, Brasil es el único país con tres características simultáneas: dolor colectivo no resuelto, fe popular todavía viva, padres quebrantados que aún lloran en secreto. No habla de padres perfectos, habla de hombres comunes, de los cansados, de los que trabajan todo el día, pero que aún miran al cielo antes de dormir y dicen: protege a mis hijos, Señor. Y entonces el Papa revela algo impactante: un manuscrito antiguo encontrado en las catacumbas de Roma, atribuido a uno de los primeros líderes de la Iglesia primitiva, una carta de Clemente de Roma, discípulo directo del apóstol Pedro. En ella, Clemente describe una visión profética que tuvo en sueños. Vi una tierra cálida y vasta, un pueblo de muchos colores y voces. Vi padres de rodillas y niños llorando sobre sus hombros. Vi la oscuridad retroceder ante la oración de hombres que ya no tenían fuerza, pero tenían fe. Y Clemente escribe al final de la carta: cuando esa tierra ore, las trompetas sonarán. Según el Papa, muchos historiadores nunca comprendieron qué quería decir esta carta, pero él cree que se trata de Brasil. ¿Entiendes lo que eso significa? No se trata solo de ti, no se trata solo de tus hijos, se trata de una generación entera, siendo convocada para restaurar algo que el mundo entero está perdiendo: la bendición del Padre. Y tu oración puede ser el inicio del fin de la maldición. Hay algo que los ojos no ven, pero que el mundo espiritual registra con precisión quirúrgica. La ausencia del Padre tiene olor, tiene color y tiene sonido. Y en el capítulo 7 del mensaje de León 14, él afirma que el infierno está oyendo ese sonido más alto que nunca. El sonido de los hogares donde los padres ya no oran, pero también está comenzando a oír otro sonido, un sonido nuevo, raro: padres levantándose, clamando, llorando, pidiendo perdón, volviendo a casa, no físicamente, sino espiritualmente. En este tramo, el Papa revela que, entre bastidores del Vaticano, existe un grupo silencioso de intercesores, no religiosos, sino padres comunes, que se reúnen desde hace más de 10 años en oración por Brasil. Se autodenominan los guardianes de la última vigilia. Son albañiles, conductores, profesores, jubilados, hombres que entendieron algo que la teología no enseñó: la rodilla de un padre vale más que el púlpito de un rey. Uno de ellos, llamado Joaquim, oriundo de Aracaju, envió una carta escrita a mano al Papa pocos meses antes de la transmisión secreta. En el sencillo billete escribió: Santo Padre, no sé hablar bonito, pero cada noche pongo la mano en la puerta del cuarto de mis hijos y digo: aquí el enemigo no entra. Eso es todo lo que tengo para ofrecer, pero es mi escudo. Esa carta, según el propio León 14, fue uno de los motivos que lo llevaron a grabar el mensaje en secreto, porque entendió: la iglesia puede estar en silencio, pero los padres están comenzando a gritar, gritar con las rodillas, gritar con lágrimas, gritar con un clamor que nadie oye, pero que el cielo entero responde. El Papa termina este capítulo con un acto simbólico. Eleva una cruz de madera, pequeña, simple, sin adornos, y dice: Padres de Brasil, levanten esta cruz con sus hijos, no con palabras bonitas, sino con presencia, con arrepentimiento, con perdón, con verdad. El tiempo de la omisión terminó.
Esa cruz representa más que fe, representa una nueva alianza entre el cielo y la tierra, entre el Padre y el Hijo, entre el hogar y la eternidad. Porque cuando el Padre vuelve, el Hijo también viene. Las tinieblas no temen discursos ni ceremonias, pero hay algo que hace temblar al infierno, el arrepentimiento de un padre. El Papa revela algo que fue ocultado durante décadas, un manuscrito de advertencia espiritual, archivado bajo el código SJ. 0825, jamás divulgado al público. Este manuscrito no fue escrito por un teólogo, fue dictado por un niño de 12 años, muriendo en un hospital de Recife en el año 1982. Se llamaba Miguel, tenía leucemia, pero, según médicos y enfermeras, antes de partir, tuvo una visión. Las palabras que dictó, registradas por una monja de la Congregación de las Hijas del Calvario, permanecieron olvidadas hasta hace poco. Vi un río negro saliendo de dentro de las casas. Vi que el río crecía cuando los padres gritaban o cuando se quedaban callados demasiado tiempo. Vi ángeles intentando entrar, pero chocaban contra las ventanas y regresaban. Solo entraban cuando un hombre se arrodillaba y decía: «Perdón, Señor, enséñame a ser padre otra vez». Esa revelación, sellada por años, fue llevada al Papa por un obispo brasileño al comienzo de su pontificado. Y fue entonces cuando León XIV comprendió: el mal que está destruyendo a las familias no comienza con los hijos, comienza en el corazón de los padres heridos. Él dice: la mayoría de los padres de hoy nunca tuvo un padre. Fueron criados con dureza, con ausencia o con miedo. Y ahora, sin saber cómo amar, repiten la misma cadena. Pero el arrepentimiento verdadero rompe el ciclo y da inicio a un nuevo nombre sobre la casa. El Papa menciona también un dato que nadie comenta. En los países donde los hombres se reúnen para orar entre ellos, aunque sea una vez por semana, los índices de reconciliación familiar se triplican en menos de 6 meses. ¿Por qué? Porque la oración cura el alma, pero la oración de un padre cura el linaje, y por eso hace un llamado. Padres de Brasil, no esperen un culto, una vigilia o una fecha especial. Comiencen hoy. Entra en el cuarto, cierra la puerta, habla con Dios como un hijo que pide ayuda, y Él te enseñará a ser padre. Tal vez hayas sido herido, tal vez estás intentando solo, pero Dios nunca te pidió perfección, solo te pidió entrega, porque desde el momento en que te levantas como padre, el cielo comienza a escribir una nueva historia sobre tu casa. Todo comienza a alinearse. ¿Lo percibes? No fue coincidencia, no fue aleatorio, fue una convocatoria. León XIV describe la señal final, la que, según él, confirmaría que la profecía de Malaquías se está cumpliendo primero en Brasil. Se trata de un fenómeno ocurrido en 3 ciudades brasileñas en las últimas semanas: Belém, Juazeiro y Porto Alegre. En las 3, en momentos distintos y durante la madrugada, vecinos reportaron haber escuchado un sonido inexplicable proveniente del cielo. No era un trueno, no era un avión, era como un llanto, seguido de un suspiro profundo. Los especialistas lo llamaron microeventos atmosféricos, pero el Papa tiene otra interpretación. Él dice: Dios está llamando a los padres de vuelta a la responsabilidad espiritual. El llanto que se escuchó es el grito de los hijos no escuchados, y el suspiro es el espíritu intentando entrar. León XIV afirma haber confirmado esos signos con obispos locales. Todos relataron el mismo patrón. Después del sonido, familias enteras se despertaron en la madrugada sin explicación, y muchos hombres sintieron deseos de orar, aunque no entendían por qué. ¿Ves lo que está ocurriendo? Es como si el cielo estuviera tocando las puertas de los corazones de los padres, antes de que sea tarde. Y aquí, el mensaje alcanza su clímax. El Papa no lanza amenazas, no menciona el infierno, ni el juicio.
Pero dice con voz temblorosa, estamos al borde de una nueva era espiritual, y lo que determinará la bendición o la ruina de una generación no será el poder político, ni la riqueza, ni la religión, será la oración o la omisión de los padres. Y cita una última estadística. El 91% de los adolescentes que permanecen firmes en su fe adulta tuvieron padres que oraban con ellos en casa, aunque fuera una vez por semana. Esto no es doctrina, es realidad. Y ante esto hace la invitación más simbólica de toda la transmisión. Hoy, cuando llegues a casa, o si ya estás en ella, siéntate 5 minutos, quédate en silencio, respira y di al Señor, empieza conmigo, restaura mi casa a través de mí. Y luego, levántate y abraza a tus hijos. Aunque no lo entiendan, ese gesto es más poderoso que 1000 sermones, porque cuando el Padre vuelve a oír el cielo, los hijos vuelven a oír al Padre. Has llegado hasta aquí, y eso ya te separa de la multitud. La mayoría ni escucharía, muchos se burlarían, otros lo ignorarían, pero tú te quedaste. Y es justamente a ti a quien el último capítulo de la carta de León XIV se dirige. No como papa, sino como hombre, como alguien que también falló, que también tuvo que reaprender a ser hijo, para entonces aprender a ser padre espiritual. Él empieza con lágrimas en los ojos y dice, Brasil será salvado, no por los altares, sino por las salas, por los cuartos, por los pasillos simples donde un padre vuelve a estar presente. El capítulo 10 no trae revelaciones aterradoras, trae instrucciones simples, pero eternas. Y aquí están los 3 pasos que el Papa dejó para cada padre brasileño. Ora con el nombre de tu hijo en los labios. No ores por todos. Ora por él o por ella, un nombre por vez, un clamor por alma. El Señor conoce millones, pero responde a quien ora por uno. Libera perdón dentro de tu casa, aunque hayas sido herido. Aunque hayas sido injustamente tratado, la liberación comienza cuando el Padre libera bendición, no juicio. El hogar no es tribunal, es refugio, declara. Aquí Dios reina. Dilo en voz alta, aunque estés solo, aunque no parezca, aunque nadie crea. Porque cuando el Padre declara, el mundo espiritual escucha. Y entonces, con la voz quebrada, León XIV eleva una vez más la cruz y dice la frase que se convirtió en el sello profético de todo el mensaje. Cuando los padres regresen, el Hijo también vendrá. ¿Percibes el peso de esto? La venida de Cristo está ligada a la restauración de los hogares, al corazón de los padres volviendo hacia los hijos, a la oración dentro del hogar, a la fe transmitida en la mirada, en el toque, en el abrazo. No estamos hablando de religión, estamos hablando de eternidad. Y si has escuchado todo esto hasta aquí, entonces el cielo cuenta contigo. Tú eres la muralla, tú eres el puente, tú eres el inicio de una nueva generación. Levántate, ora, bendice, protege, porque cuando un padre se levanta, el infierno guarda silencio.